quieres lograr con tus hijos? Entonces, como no me pueden responder porque a lo mejor se complica por la logística de estar así a distancia, pues voy a intentar leer sus mentes, ¿no? Voy a intentar conocer qué hay en su corazón con respecto a esta pregunta. Y además que generalmente en varios de los cursos que doy la he hecho y normalmente lo que me responden los papás y además lo que respondería yo, que también soy mamá, yo tengo 4 hijos, ya todos son adolescentes y algunos ya entrando más bien a jóvenes, pero yo también respondería lo que voy a poner aquí, yo creo que van a estar de acuerdo conmigo. A ver, uno, generalmente me responden que sean felices. Yo pongo esta anotación, o sea, que sepan construir su felicidad, porque ser feliz es algo un poco ambiguo, ¿no? Entonces, yo diría que la felicidad se va construyendo, ¿no? Día a día. Entonces, ahora vamos a aterrizar un poquitín. Y por otro lado, generalmente también me responden que sean hombres y mujeres de bien. O sea, educamos porque al final queremos que nuestros hijos, pues actúen bien y hagan el bien, ¿no? Entonces, vamos a ir aterrizando un poquitín. Entonces, ¿qué queremos los papás? Pues generalmente todos los papás queremos que, o sea, cosas buenas para nuestros hijos, o sea, buscamos el bien y buscamos que les sucedan cosas buenas. O sea, ningún papá en su sano juicio busca o quiere que les suceda el mal, por supuesto, que es diferente a luego educarlos para aprender a vivir la vida como venga, ¿eh? Porque hay que enseñar a los hijos a construir su felicidad pese a cualquier circunstancia de vida, porque la vida pues está envuelta de situaciones dolorosas y eso no lo podemos evitar y es parte de la vida y eso también nos hace crecer. Ajá, nos hace madurar y nos hace trascender el dolor, pero hoy no vamos a hablar del dolor, pero sí quería hacer esta anotación. Y luego, los papás no solo queremos el bien de nuestros hijos, sino tenemos que conocer ese bien. ¿Para qué? Pues para procurarlo, para educarlo, para guiar a nuestros hijos. Los hijos necesitan, o sea, los papás, para lo que estamos, pues es justamente para guiarlos. Uno, para enseñarlos a amar, ¿eh? Eso es lo más importante. Pero también estamos para guiarlos, para conducirlos, porque los hijos no tienen esta madurez que requieren para conocer y alcanzar el bien. Entonces, para eso estamos nosotros, con la ayuda de Dios, que ya, porque si no, sería muy difícil. Entonces, la voluntad del hombre tiene 3 dimensiones muy importantes que nos conforman, o sea, conforman nuestro yo. Digamos, para conocer y hacer el bien y para ser felices, sí venimos equipados. O sea, Dios sí nos dotó de ciertas características que nos ayudan a ser felices. Y entonces, ahora, bueno, solo una anotación. La felicidad plena no se alcanza de manera total en esta vida, ¿eh? Digamos que para los que somos creyentes, gracias a Dios que somos creyentes, porque si no, aún es más difícil encontrar la felicidad, pero para los que somos creyentes, la felicidad plena, bueno, para todo ser humano, porque es parte de nuestra naturaleza. Lo que pasa es que algunos se niegan a aceptarlo o se alejan de esto, pero el ser humano alcanza la felicidad plena pues en su unión con Dios, ¿no? Y en esta tierra alcanzar la felicidad plena es un poco difícil, o sea, no se logra, pero sí que podemos ir construyendo esta felicidad. Entonces, tenemos estas dimensiones. Una es la voluntad, que es la que quiere hacer el bien, o sea, ayuda al ser humano, o sea, nuestra voluntad nos ayuda, nos empuja a hacer el bien, a buscar el bien. O sea, el objetivo de la voluntad es el bien. Y la inteligencia nos ayuda a conocer el bien. Ajá, porque podemos tener este anhelo de buscar el bien, pero la inteligencia es como esta luz que nos permite conocer el bien, porque si no, también podemos equivocarnos en la búsqueda del bien. O sea, si no estamos, digamos, iluminados por la dimensión racional o por la dimensión de la inteligencia. Por eso, justamente este tipo de encuentros, este tipo de charlas es lo que nos va ayudando, entre otras muchas cosas, es lo que nos va ayudando a tener un poco más de luz cómo debemos educar a los papás para ayudarles a los hijos
a que tengan el conocimiento del bien. Bueno, y esto, pues hay que irnos preparando, hay que leer, hay que estudiar, sobre todo, por ejemplo, hay mucha doctrina de la iglesia que trabaja, que estudia de manera muy profunda estos temas, entonces sí que es una obligación nuestra ir profundizando. Y ahora vamos a aterrizar propiamente en el tema que nos interesa hoy, es cómo puedo ayudar a mis hijos a lograr que realicen el bien, o sea, que sean hombres y mujeres de bien y que alcancen o que vayan construyendo esta felicidad. Pues una de las herramientas más valiosas para lograrlo justamente es la práctica de la virtud. Vamos a entender qué quiere decir, o sea, qué es la virtud. Y luego vamos a pasar, digamos, a encontrar algunas herramientas un poco más prácticas para ir logrando una vida virtuosa en nuestros hijos. Generalmente, pues todos los que estamos aquí tendremos a lo mejor algún hijo chiquito o no tan chiquito, ¿no? Pero vamos a tratar de aterrizar cómo formarlos en la virtud. Pero primero hay que entender qué es la virtud. Entonces, el Catecismo de la Iglesia Católica lo que dice tal cual es que las virtudes humanas adquiridas mediante la educación y mediante actos deliberados, o sea, deliberados quiere decir con toda la conciencia, y luego con perseverancia, mantenidas siempre en el esfuerzo, son purificadas y elevadas por la gracia divina. Con la ayuda de Dios forjan el carácter y dan soltura en la práctica del bien. El hombre virtuoso es feliz al practicarlas. Entonces, vamos a desglosar qué significa esta definición. Entonces, en primer lugar, el título de esta charla que me gustó mucho, que lo escogió María Elena, es cómo poder ser felices o cómo ayudar a nuestros hijos a ser felices a través de la práctica de la virtud, porque parecieran como dos caminos a lo mejor un poco paralelos, ¿no? O sea, ¿qué tiene que ver que yo sea virtuoso con que sea feliz, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que ver que el hombre alcanza su plenitud en la medida que busca el bien? ¿Por qué? Porque el hombre está llamado naturalmente a la búsqueda y a la realización del bien. ¿Cómo podemos realizar el bien? Pues siendo virtuosos. Si no somos virtuosos, es muy difícil encontrar y realizar el bien. Y entonces lo que dice aquí es que las virtudes se adquieren mediante actos deliberados. O sea, tenemos que querer ser virtuosos, ¿no? Y entonces hay que enseñarle a los hijos qué significa ser virtuosos y luego planteárselos de una manera atractiva, porque si la virtud se vuelve como un deber ser impuesto, aburrido y a base de castigos, realmente pierde como como esta delicia o este gozo de tener o de vivir una vida virtuosa, ¿no? Y esto se logra, ahorita vamos a ir aterrizando, cosa por cosa, esto se logra pues, siempre con la ayuda de Dios, ¿no? Y cuando veamos un poquitín, aterricemos de manera rápida en las virtudes, vamos a ver cómo Dios sí que nos manda, digamos, muchas ayuditas para lograr ser virtuosos nosotros y luego ayudar a nuestros hijos a practicar la virtud. Entonces, primero que nada vamos a entender que la familia es la primera escuela para formar las virtudes humanas, ¿no? O sea, no podemos pretender los papás que las virtudes se van a adquirir en otros ambientes, como pueden ser la escuela, como pueden ser el grupo de apostolado, como puede ser, no sé, ir al catecismo. Sí, todos estos grupos ayudan a reforzar la práctica de las virtudes, por supuesto. O sea, es muy importante ir de la mano, pues claro, con la escuela, con el apostolado, con el grupo catecismo, incluso con los amigos, con la familia extendida, pero digamos, la responsabilidad primera se tiene en la familia. O sea, la familia es aquella iglesia doméstica que está encargada de formar las virtudes en los hijos. Y dentro de la familia, los papás somos los primeros responsables de educar a nuestros hijos. O sea, por eso, pues así Dios constituyó
al hombre y a la mujer para unirse y a partir de ahí, o sea, dejar a su padre y a su madre y formar una sola carne y luego tener hijos. ¿Por qué? Porque es sumamente importante la labor que tenemos los papás como principales educadores. Ajá. ¿Y cómo se logra formar las virtudes en la familia? Solamente en la medida que generemos un ambiente familiar basado en el amor, que todas las virtudes se recargan pues en el amor. O sea, si las virtudes son aquello que nos ayuda a ir alcanzando o a ir construyendo la felicidad, van estrechamente ligadas al amor. O sea, si no hay amor, no podemos ser plenos. ¿Y por qué? Porque el ser humano está creado para o sea, es un ser creado para la relación, es un ser creado para amar y ser amado. Entonces, si no hay amor en este camino de enseñar las virtudes, pues no hay, realmente no cuajan las virtudes. ¿Y por qué? Resulta que las virtudes son aquellas, o sea, aquello que nos va a servir de guía para ir formando. Pero esta guía no se puede quedar solo en la inteligencia, porque la inteligencia lo que va marcando es el deber ser, o sea, son aquellos criterios que tenemos que ir siguiendo para conocer y hacer el bien. Sin embargo, si las virtudes o esta inteligencia no se coordina con el corazón, que es la dimensión afectiva, que es la tercera, o sea, mencioné la inteligencia, la voluntad, y la tercera dimensión es la afectividad, y la afectividad son todas aquellas emociones, sentimientos, o sea, es lo que nos permite amar y dejarnos amar. Entonces, si las virtudes se quedan solo en el ámbito de la inteligencia o en la dimensión racional y no conectan con el corazón, o sea, no conectan con el amor, lo que sucede es que no se hacen vida. O sea, están nada más en la cabeza, pero no se hacen vida. Entonces, por eso, el ambiente que debemos generar en las familias es de amor. Y ahora que aterricemos a cómo ir formando las virtudes, vamos a entender un poco más este concepto. Entonces, justamente es en la familia en donde el ser humano se desarrolla más por lo que es que por lo que tiene o hace. Y esto es muy importante para la práctica y la vivencia de las virtudes, porque en la sociedad que vivimos, que ahora por la pandemia, me parece que hemos tenido también experiencias de aprendizajes muy significativos en torno a esto que voy a decir, pero la sociedad que vivimos nos invita a tener, o sea, es una sociedad absolutamente materialista que nos invita a tener, y en el tener no solo están los bienes materiales, sino lo que hacemos para alcanzar el éxito. O sea, también nos invita a, a hacer, ¿no? Entonces, si yo estudio, si yo trabajo en tal lado, si yo tengo tantas maestrías, si yo me fui a estudiar al extranjero, si yo tengo tanto dinero, si tengo tal carro, valgo más. Eso es lo que presenta la sociedad. Y sin embargo, en la familia, el ser humano vale por lo que es y no por si estudió o por si tiene o por si ha alcanzado tales o cuales éxitos. Y esto es muy importante porque en realidad todos los seres humanos valemos por lo que somos y no por lo que hemos hecho o por lo que tenemos. Y eso resulta muy significativo entenderlo. Ahora, con esta pandemia, pues muchos nos hemos enfrentado con nosotros mismos, con lo que somos. ¿Por qué? Porque nos ha obligado la situación, por ejemplo, a lo mejor a restringir los bienes materiales, o a lo mejor a restringir los viajes, o quizá se ha limitado la posibilidad de estudiar. O sea, nos ha obligado a encontrarnos con nosotros. Y esto es, digamos, es una ventaja o es algo muy propicio para formar la virtud, y ya iremos aterrizando. Después, en la familia vivimos o tendríamos que vivir la aceptación incondicional. La aceptación incondicional significa que yo acepto a mis hijos tal cual son, o sea, sin querer que sean otra cosa. Cada hijo es cada hijo tiene su propio temperamento, tiene su físico, tiene sus potencialidades y también tiene sus limitaciones. Entonces, en la práctica de la virtud, o sea, cuando nosotros vayamos aterrizando para enseñar a nuestros hijos a ser virtuosos, es muy importante aceptarlos tal cual son. ¿Por qué? Porque la virtud
también implica un cierto potencial que trae cada hijo de manera distinta. O sea, hay a quien se le facilitará, por ejemplo, el orden, porque es más estructurado, porque a lo mejor, pues de naturaleza, desde chiquito como que nació, pues sí, más ordenado. Y hay a otros que no, que les cuesta, a lo mejor tienen una mente más creativa, se dispersan o focalizan en otras cosas y el orden les cuesta más. Entonces, a la hora de ir educando en las virtudes, sí que tenemos que tener esta aceptación incondicional de conocer cuáles son las potencialidades y las limitaciones de nuestros hijos, porque no vamos a exigir de la misma manera. O sea, alguien que es ordenado por naturaleza, digamos, porque ya nació un poco, porque su mente es más estructurada, exigirle el orden, pues a lo mejor es más fácil que alguien que es desordenado. Entonces, no quiero decir que no exijamos el orden a quien sea más desordenado, pero tenemos que exigir de manera diferente. Tenemos que ser más graduales, o a lo mejor el grado de exigencia tiene que ser menor, porque a lo mejor su 100 pues va a ser pues como un vasito chiquito que está lleno en comparación con un vaso de 1 litro, que también está lleno. En ambos casos, cada quien está dando su 100, pero lo darán también de acuerdo a un potencial propio. Y luego, en la familia, el ser humano es amado como un ser único e irrepetible, porque así nos hizo Dios, como seres únicos e irrepetibles. Y entonces, el hogar, y puse hogar porque justamente hogar significa calor. Entonces, en el hogar es donde recibimos o deberíamos de fomentar esta cordialidad, este amor incondicional, esta aceptación que brinda seguridad a los hijos. Si no tenemos este terreno fértil, digo, este terreno como abonado, no vamos a hacer fértil la práctica de la virtud. Ahora vamos a entender por qué a veces nos cuesta trabajo nada más exigir, y no, si no tenemos generado este clima de amor que brinda seguridad a los hijos, es muy difícil que hagan vida las virtudes. Entonces, así un poco como conclusión de esto está la persona que tiene sus cualidades y sus potencialidades, cada quien. Y en la familia es donde se tejen estos lazos afectivos o se genera este clima de amor, y la familia supone el fundamento de la sociedad. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros logramos hacer esto en la familia y fomentamos a través del amor la práctica de la virtud? Pues estaremos construyendo una sociedad mucho mejor. O sea que sí importa lo que hagamos con cada uno de nuestros hijos que forman parte de una familia, y que esto estará, la familia, digamos, es una pequeña sociedad, y la suma de pequeñas sociedades va formando la sociedad. Entonces, en la medida en que hagamos mejores familias, pues haremos mejores sociedades. Ahora vamos a ir aterrizando qué es esto de la virtud y luego cómo le hago para formar hijos virtuosos. Entonces, la virtud, como les decía, es una disposición habitual que tiene cualquier persona a buscar la perfección y el bien. ¿Cómo? Pues a través de un acto repetido y hecho de manera consciente y libre. Por eso la virtud no puede ser impuesta. O sea, cuando nosotros vamos educando a los hijos a llevar una vida virtuosa, tenemos que hacerlo de una manera motivadora, en que ellos quieran hacerlo, no que deban hacerlo, porque un niño que tiene que hacer las cosas porque las tiene que hacer, al final es difícil que arraigue o que convierta en hábitos lo que nosotros les vamos formando, ¿no? Y esto pues obviamente se hace con la ayuda de Dios. Entonces, la virtud es una disposición habitual y firme para hacer el bien, así en pocas palabras. Ajá. ¿Qué quiere decir habitual? Que no puede ser esporádico. O sea, si yo tengo una disposición a hacer el bien y lo hago una vez, eso no es virtud. Ajá. Tiene que ser una disposición habitual, o sea, que se haga de manera repetitiva y constante. Y la virtud ayuda a que los hijos regulen sus actos, ordenen sus pasiones y guíen su conducta de acuerdo a la razón y a la fe. Ahorita, al final, voy a tocar un poco algunas virtudes que ayudan a que hagamos como esta sinergia entre la razón y la fe, o sea, entre la vida
temporal, o sea, la vida que nos toca vivir, y también la trascendencia y la espiritualidad, o sea, nuestra fe. Entonces, a ver, vamos a ir aterrizando un poco. Entonces, una virtud nos ayuda a hacer actos buenos y por lo tanto nos hace mejor persona. ¿Por qué al hacer actos buenos somos mejores personas? Porque por naturaleza estamos llamados al bien. O sea, aunque a veces nos equivoquemos, pero un ser humano no escoge el mal sabiendo que le va a hacer mal. Ajá, porque solamente estaría mal de la cabeza. Los hombres siempre escogemos el bien. Ahora, puede ser que este bien también se conoce como bien aparente. O sea, cuando escogemos algo que objetivamente o que ética o moralmente está mal y nos equivocamos en esa elección, no es que, o sea, siempre hay un bien por lo que estamos escogiendo esto. Les voy a poner un ejemplo. O sea, si una persona elige robar, pues robar en sí mismo está mal, pero esta persona está eligiendo robar porque el robar le proporciona un bien. Se llama bien aparente porque no quiere decir que ese sea el bien éticamente hablando. O sea, no es que esté actuando bien, pero cuando decide robar, quizá es porque tiene hambre y esto le va a permitir comer, o porque quiere hacer más dinero, o porque alguien lo está obligando a robar y quiere pues salvar el pellejo, ¿no? O sea, finalmente la naturaleza humana está hecha para elegir el bien. Lo que pasa es que a veces, porque tenemos una naturaleza caída, o sea, por el pecado, a veces no sabemos elegir aquello que objetivamente es el bien. No sé si me explico, si no, esto es un poco filosófico, pero si no, ahí me echan alguna preguntilla, ¿eh? Entonces, la virtud nos ayuda a que orientemos todas nuestras acciones a este bien. ¿Y cómo se logra la virtud? Solamente a base del esfuerzo. O sea, si no hacemos esfuerzo continuo, si no hacemos esta práctica todos los días, no somos virtuosos. Ajá, o sea, porque nos salga de repente, eso no quiere decir, o sea, porque nos salga, por ejemplo, ser honestos de repente, pero generalmente acostumbramos mentir, eso no quiere decir que tengamos o sea, que practiquemos la virtud de la honestidad. Ajá, quiere decir que una vez le atinamos, pero para que sea virtud se requiere esfuerzo y continuidad. Entonces, la virtud son valores hechos vida. ¿Qué son los valores? Pues los valores son aquellos parámetros, creencias, referencias en la vida que nos hacen actuar de determinada manera. Pero si los valores no se hacen vida, pues no somos virtuosos, porque podremos, por ejemplo, tener dentro de nuestras creencias que está bien ser honesto, o sea, que está bien siempre hablar con la verdad. Si eso no lo hacemos vida, cuando, por ejemplo, no sé, pues a lo mejor nos vamos a ir de paseo con la familia y le decimos al jefe que estoy enfermo, pues eso no es ser honesto, y entonces no estamos haciendo vida aquel valor o aquella creencia que se supone que rige nuestra vida. Entonces no sirve de nada un valor si no se hace vida, y se hace vida a través de la virtud. Entonces la virtud son hábitos buenos que se refieren a un modo de ser permanente. O sea, tenemos que actuar así de manera permanente. Y entonces alcanzamos la plenitud o la felicidad en la medida en que practicamos las virtudes. O sea, la plenitud quiere decir el desarrollo armónico de las virtudes humanas. Entonces, sí, como concluyendo esta parte, como el hombre está llamado al bien y la virtud es aquella actividad que ayuda al hombre a vivir de manera concreta el bien, por lo tanto, la práctica de las virtudes nos hace felices o plenos. ¿Qué más hace la virtud? Pues nos hace libres también, ¿eh? Porque cuando escogemos el bien, somos verdaderamente libres, ajá, y logra que tengamos autodominio. Y los que tenemos hijos, yo creo que bueno, todo el mundo lo puede tener claro, pero los que tenemos hijos, podemos experimentar que si un hijo no tiene autodominio, cuesta mucho trabajo, pues, educar, y cuesta mucho trabajo que vaya alcanzando la plenitud, ¿no? Porque si un hijo no es capaz, por ejemplo, de sentarse unos minutitos a comer y anda dando vueltas por todos lados,
pues tendremos que trabajar el autodominio. O si un niño no es capaz de autorregularse porque quiere comerse un chocolate y le dices que no y se desparrama en el berrinche, pues tenemos que ir logrando el autodominio, porque si no lo logramos, a la larga en la vida, pues no vamos a ser felices, porque si llegamos a trabajar en una oficina y queremos salir por el café justo a la exacta hora que decimos y en ese momento tenemos una junta y el jefe no nos deja salir, pues ni modo que le botemos el trabajo y nos larguemos, ¿verdad? O sea, tenemos que lograr el autodominio pues para ser plenos. Y también la virtud ayuda a que ordenemos las pasiones. Como ciertamente si somos seres pasionales, y la pasión no en un sentido negativo, la virtud solamente ayuda a ordenar estas pasiones. O sea, si yo tengo carácter fuerte y soy iracundo y no logro ordenar mi pasión y canalizar, digamos, esta fuerza interior hacia el bien, pues más bien me voy a hundir, porque tener carácter fuerte no tiene nada de malo. Si logro ordenar esta pasión, ¿qué me logra ordenar? ¿Qué me ayuda, perdón, a ordenar estas pasiones? Pues la vida virtuosa. Ajá. Entonces, ¿cómo logro que las virtudes se conviertan en hábitos? Pues, ¿por qué la virtud se tiene que convertir en hábito? Porque hábito es aquello que hago de manera permanente. O sea, ya cuando yo logro arraigar como parte de mi vida una cosa, quiere decir que la he convertido en hábito. O sea, si yo todos los días me levanto y pienso en que tengo que hacer ejercicio, pero no lo hago, pues no es un hábito. O sea, si yo me despierto todos los días, a lo mejor media hora antes, y hago un poco de ejercicio, lo voy convirtiendo en hábito. ¿Y cómo logro alcanzar el hábito, o sea, de hacer ejercicio todos los días? Pues poniendo el despertador, venciendo el sueño y despertándome a tiempo para lograr este ratito que destiné para el ejercicio. Si no lo hago así, no hay hábito por más que lo tenga en la cabeza. Entonces, y esto implica exigencia, o sea, sí implica, por eso les decía que el autodominio va muy de la mano con las virtudes. ¿Por qué? Pues porque sí implica que tengamos cierta estructura y orden en nuestra vida para lograrlo. Ahora, esto tenemos que lograrlo con los hijos, ¿no? Que a veces cuesta trabajo porque la voluntad a veces baila un poco, ¿no? Y entonces tenemos que ir haciendo cosas que nos ayuden a ir formando esta voluntad que les ayude a responder a la exigencia. Ahora, ¿cómo le tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer en este proceso de exigir? Porque no es sencillo, o sea, está fácil decirlo aquí en un par de horitas, decirles, pues les exigen, los ponen todos los días a hacer tal o cual cosa para que se convierta en hábito, luego sean virtuosos y luego pues, sean felices. Muy bien, ¿no? La fórmula, nomás que en la práctica, pues yo que tengo 4 hijos, luego no es tan sencillo, ¿no? O sea, luego la teoría resulta un poco teórica, ¿no? Y entonces vamos a ver qué tenemos que hacer para exigir adecuadamente. A ver, primero hay que informar adecuadamente, porque muchas veces los hijos no saben qué tienen que hacer porque no sabemos informarles, o sea, nosotros mismos no tenemos mucha claridad, entonces vamos exigiendo cosas como al día, ¿no? Entonces, un día porque a lo mejor yo estaba más relajada, de buenas, entonces, o como más cansada, pues ese día no me importó que dejaran un cuchitril de casa, pero al otro día amanecí, no sé, a lo mejor tuve un problema pues con una amiga y entonces amanecí más de malas y entonces se van juntando ciertos factores y ese día sí no aguanté, o sea, salí de la recámara, vi el desorden y me convertí en monstruo. Eso no puede ser porque los hacemos bolas. Entonces, tenemos que tener muy claro qué les queremos exigir y así hay que informárselos. Para lograr esto, tenemos que entender, o sea, quiénes son nuestros hijos, ¿no? En primer lugar hay que conocerlos en general, pero ¿qué debemos conocer? Primero, su temperamento. O sea, si no conozco su temperamento, no voy a saber qué es lo que le tengo que exigir, ¿no? En segundo lugar, tengo que conocer la etapa del proceso evolutivo por la que están pasando. O sea, si son niños, o sea, niños de la primera etapa, o sea, infancia primera, que es de los 0 a los 3 años, hasta los 6 años, o si ya están en la pubertad, o si ya son adolescentes, o si son jóvenes. ¿Por qué? Porque cada etapa del desarrollo tiene sus propias características. Entonces, tenemos que entender que, por ejemplo, a lo mejor un niño chiquito
entre los 0 y los 3 años no es generoso naturalmente. ¿Por qué? Porque es la primera etapa en donde conforman su yo, o sea, en donde se están desprendiendo de la mamá, básicamente la mamá en esta etapa, y están dándose cuenta que son un yo diferente. Entonces, cuando se están construyendo y están encontrando su propia identidad, es difícil pensar en los demás. Entonces, si yo a un niño entre los 0 y los 3 años, así a rajatabla, le quiero formar la generosidad, pues quizá me va a costar trabajo. Entonces, me va a costar más trabajo exigir. ¿Por qué? Porque estoy exigiendo algo que no se acomoda a una etapa evolutiva determinada, ¿no? Entonces, por eso, para informar adecuadamente a nuestros hijos, tengo que informarme yo, o sea, tengo que conocer en qué etapa están. Luego, una vez que informé qué quiero exigir, o sea, qué pretendo, o sea, por ejemplo, a ver, si voy a exigir como más orden en la casa, entonces les tengo que comunicar qué significa orden en mi casa. O sea, no es lo mismo el orden en la casa de la familia Pérez que en la casa de la familia Hernández, ¿no? O sea, cada quien tiene su idea del orden, porque para mí orden puede ser que lleven la ropa sucia al cesto y que hagan su cama, y para otra familia a lo mejor orden puede ser que se sienten inmediatamente a comer o que recojan el plato. O sea, cada quien tiene que definir qué significa orden y qué conductas traducen eso que significa el orden. Y así lo tengo que informar. Si yo le digo a mis hijos, a ver, quiero que esté en orden o quiero que obedezcan, pues sí, pero ¿qué quieres que obedezcan o qué quieres que ordenen? Entonces lo tengo que convertir en conductas operativas, o sea, en conductas que sean muy palpables. Ajá. Entonces, orden significa guarda tu ropa en el closet donde van las camisas. Tira en el cesto de la ropa. Así tenemos que hacer con los hijos. Entonces, así les tenemos que informar, porque si no, nos enojamos mucho porque les exigimos como muy ambiguo. Ajá. Luego, hay que dar seguimiento. Muchas veces los papás pensamos que porque nosotros dimos una instrucción, los hijos la tienen que seguir. Pues no sé por qué pensamos eso, pero resulta que no sucede así. Si no vamos dando seguimiento, pues se les olvida, se dispersan, entonces luego lo que provoca esto pues son disgustos y regaños y castigos, y esto no ayuda a fomentar la práctica de la virtud. Entonces hay que entender que los hijos están en una etapa de formación y que esto nos obliga a ir dando seguimiento a las exigencias. Entonces, si yo dije que tenían que recoger o guardar la camisa o hacer la tarea sentados en el escritorio, pues sí tengo que ir dándome unas vueltitas para que se esté haciendo. Luego, cuando ya se va formando el hábito, o sea, cuando ya se va haciendo costumbre, pues tengo que exigir, dar menor seguimiento. Pero en principio, y como cada etapa tiene sus cosas nuevas, no quiere decir que a los adolescentes ya los voy a soltar porque ya llevo muchos años dándole seguimiento, no. Lo que pasa es que el seguimiento que di primero era en el orden, luego era en el pudor, luego era en la generosidad, luego era en la pues, como tenemos que formar muchas virtudes, pues hay que estar dando un seguimiento constante. Lo que hay que ir cambiando es ese plan de acción de acuerdo a cada etapa. Luego es muy importante animar a los hijos a actuar bien. ¿Qué ayuda a animar? Generar un clima de confianza. O sea, los regaños, los gritos y las amenazas no ayudan a formar las virtudes. O sea, no van de la mano con la práctica de la virtud y del bien. ¿Por qué? Porque finalmente la virtud es un hábito. O sea, es una cosa que hacemos de manera repetida y constante y firme. Si yo hago las cosas porque tengo a alguien que me está gritando, me está regañando, me está amenazando y lo hago por miedo o quizá por un premio, también puede ser, o sea, si yo prometo premios en la práctica de la virtud, en realidad no estoy logrando la vida virtuosa. ¿Por qué? Porque están haciendo las cosas por miedo o por conveniencia, porque quieren un premio. Pero entonces este tipo de alicientes o de estimulantes no sirven para formar la virtud. ¿Qué sirve? Motivarlos, o sea, decirles que lo que estás intentando formar les conviene a ellos, o sea, les conviene ser ordenados, les conviene ser responsables. Entonces, por ejemplo, ¿para qué o sea, si en lugar de que yo le diga a mi hijo, donde no recojas el cuarto y te quedas
3 días sin aparato, porque aparte somos tan poco creativos cuando castigamos o amenazamos que siempre nos vamos con los aparatos electrónicos, tengan o no tengan que ver. Y entonces ni formamos y entonces pensamos en aquello que amuele más y eso es lo que hacemos. Y eso no necesariamente forma. Si yo en lugar de eso le digo a mi hijo, a ver, mira, conviene que guardes las cosas en su lugar primero, porque cuando las busques las vas a encontrar más rápido y vas a perder menos tiempo, entonces no te vas a poner de malas. 2, porque hay armonía en la casa, o sea, si yo voy caminando y hay cosas tiradas, me puedo tropezar, ¿no? Entonces, pues me puedo lastimar. En cambio, si tenemos orden, luego pues también respetamos a los otros, ¿no? Porque si hay cierto orden, hacemos que la casa se vuelva pues como con más ganas de estar. En fin, o sea, nosotros le podemos dar explicaciones que los motiven a ser ordenados y no a base de gritos y sombrerazos. Los gritos, los sombrerazos, los regaños y las amenazas puede ser que sean lo que funciona más rápido en el cortísimo plazo, ¿eh? O sea, si mi hijo no quiere, o sea, no tiene el hábito del orden, por ejemplo, y yo le grito, pues sí, a lo mejor va corriendo, recoge y se queda pasmado. Pero eso no quiere decir que esté formando un ser humano virtuoso. Entonces, también hay el formar las virtudes requiere que tengamos una visión un poco de futuro. O sea, acuérdense que queremos hombres y mujeres de bien a lo largo de su vida. El grito, pues a lo mejor te va a ayudar a que ejecute una conducta en este momento, pero no necesariamente lo va a hacer virtuoso. Ahora, ¿qué necesito para que mi exigencia sea adecuada? Fíjense, ¿eh? Hay que exigir mucho en pocas cosas. Luego tenemos como exigitis en todo. Y entonces, en todo queremos que logren un 100. Y como que no tenemos claridad, entonces les vamos exigiendo en todo, en todo, en todo. Y esto no sirve porque pues se hacen bolas. Entonces hay que saber en cada etapa qué debo exigir. Luego les voy a recomendar un libro. Bueno, se los voy a decir de una vez para que no se me olvide al final. Pero hay un libro muy bueno que habla sobre qué virtudes tengo que formar en cada etapa de acuerdo a su desarrollo evolutivo. O sea, por la etapa en la que están viviendo, lo que se va a facilitar es que forme el orden, la obediencia, o sea, cada etapa tiene sus propias virtudes. Este libro se llama La educación de las virtudes humanas y es de un pedagogo que se llama David Isaacs. Se escribe Isaacs. Luego se los pongo ahí en el chat si quieren, pero es un libro extraordinario porque entonces aterriza muy bien qué cosas debo de formar en cada etapa. O sea, el orden, la generosidad, la prudencia, cada virtud, no, la prudencia no porque es una virtud cardinal, ahorita se voy a ver, pero el orden, la honestidad, la responsabilidad, la generosidad, todas estas, que hay un chorro de virtudes, cada una se forma en una etapa específica. No quiere decir que ya la obediencia es de los 0 a los 6 años. No quiere decir que luego cuando sean adolescentes ya no les exijas la obediencia. Pues no, claro que se las exiges. Lo que pasa es que si quieres empezar con la obediencia cuando tienen 15 años, vas a ir un poco en contra de la naturaleza humana, ¿no? O sea, la obediencia hay que empezarla cuando los hijos son más naturalmente pegados a los papás y que los papás son todo para ellos, no cuando están en la etapa de la independencia y de la rebeldía y tú les quieres formar la virtud de la obediencia. Si ya formaste la obediencia en la etapa evolutiva que correspondía, o sea, cuando son chiquitos, ¿tú puedes seguir exigiendo obediencia? Claro que sí, pero pues ya traen el hábito, o sea, ya traen formada la virtud. No vas a empezar en una etapa evolutiva que no toca. Entonces, por eso hay que exigir pocas cosas. O sea, hay que centrarnos en 5 cositas, 3 cositas, dependiendo de la edad, y ahí hay que exigir mucho. Pero es que hay papás que exigen el orden, la obediencia, la generosidad. Entonces, pues pobres niños, no, pues no pueden con tanto, ¿no? Entonces, escoger muy bien qué. Luego, exigir en el momento oportuno para facilitar el esfuerzo. O sea, si tú quieres formar en tu hijo, por ejemplo, el autodominio, y resulta que está en la mitad de un berrinchazo porque no le compraste las papitas que quería, quizá no es el momento oportuno porque no te va a entender nada porque está exacerbado en un berrinche. Entonces hay que esperar a que se calme y a que tenga capacidad de escucha y que permita que esto facilite el esfuerzo poquito a poquito que tiene que ir haciendo para autodominarse
en su anhelo por obtener las papitas, ¿no? Entonces, a veces hay que encontrar este momento en el que ellos también son capaces de hacer este esfuerzo, porque luego los papás nos empeñamos en exigir, a veces un poco en caliente, ¿eh? Y eso no sale, no necesariamente nos va a salir bien. Luego tenemos que exigir dando los medios para que cumplan. Ajá. Si yo exijo el orden y no tienen, por ejemplo, un escritorio, o sea, si para mí orden significa que ahora que no van a la escuela y tienen que hacer las clases en línea, pues quiero que cumplan bien, o sea, quiero que hagan bien sus tareas, quiero que entreguen a tiempo, quiero que les vaya bien en sus exámenes, digamos, eso para mí significa orden. Y resulta que no tienen un escritorio donde sentarse, y resulta que no, a lo mejor están sentados en la mesa del comedor a la mitad del paso, y entonces se distraen, porque acuérdense, para que conectemos con lo anterior, si mi hijo tiene un temperamento más disperso, o sea, se distrae con facilidad. Lo pongo en medio de la casa, o sea, en la mesa, el comedor, en donde pasa todo el mundo, y además está junto a la ventana de la calle donde pasan coches, pasa el vendedor de cacahuates, pasa, o sea, hay ruido. Pues obviamente le puedo pegar de gritos y lo puedo castigar, pero no estoy fomentando o procurando los medios que permiten que cumpla esto del orden. O sea, le va a costar muchísimo trabajo. ¿Por qué? Pues porque está, o sea, considerando que a lo mejor su temperamento tiende a la distracción, pues necesitaría estar sentado en un lugar donde no se distraiga, o sea, donde no haya tantos distractores, o sea, pasan los hermanos, pasa el camotero. Entonces, o por ejemplo, si a un niño chiquito le estoy enseñando que obedezca, o sea, que cuando yo lo llamo a sentarse a la mesa, obedezca, pero resulta que cuando es la hora, llega la hora de comer y yo ya lo estoy llamando a que se sienta a comer y en eso me entra la llamada de mi amiga y tomo la llamada, no estoy poniendo los medios adecuados para que cumpla, porque se hacen bolas y luego lo estamos regañando y regañando, pero pues hay que ver que, o por ejemplo, si yo quiero que mi hijo sea ordenado y que guardes los juguetes en su lugar y le pongo las cajoneras a 2 metros o a 1,5 metros y la pirinola mide 50 centímetros, pues no va a poder guardar porque esto va a implicar que a alguien le tiene que ayudar y cargarlo o se tiene que subir en algo para lograr guardar los juguetes. Entonces, si yo exijo, tengo que dar los medios adecuados para que cumplan lo que estoy exigiendo. Y luego tiene que haber seguimiento, como les decía antes, en esa exigencia. O sea, hay que mandar o dar la instrucción de lo que se tiene que hacer y luego hay que supervisar que se haga. Ahora, para que esta exigencia sea adecuada también se necesitan 2 cosas. Primero, un ambiente de exigencia. ¿Qué quiere decir un ambiente de exigencia? Acuérdense que les dije que no es a base de gritos y sombrerazos, eso no ayuda. Un ambiente de exigencia implica confianza. ¿En qué vamos a confiar los papás? En el deseo de los hijos de querer hacer bien las cosas. Eso es muy diferente de hacer bien las cosas. Acuérdense que están aprendiendo. Entonces, los hijos se pueden equivocar, sí, sí se pueden equivocar. De hecho, se van a equivocar. La confianza está en su deseo de ser buenos, de hacer las cosas bien. Entonces, cuando partimos de esa confianza, pues vamos a motivar a los hijos a querer hacer las cosas bien. Solo que en esta confianza sí también les tenemos que comunicar que sí se vale que se equivoquen, ¿eh? O sea, que no pasa nada que se equivoquen. Fíjense, les voy a poner un ejemplo. El otro día me hablaron unos papás súper consternados porque su hijo estaba viendo pornografía. Y su hijo, pues como de 12 años, no me acuerdo, pero no estaba tan grande, pues, y entonces, pues sí estaban preocupados y entonces, o sea, no sabían cómo manejar el tema. Entonces, es muy importante, yo les decía, que no le quiten la confianza. A ver, evidentemente, si está viendo pornografía, pues no está bien. O sea, lo que está haciendo, el acto, objetivamente hablando, es malo, le hace mal. Pero si nosotros nos vamos a la yugular y le decimos que es malo, que es cochino, que es desobediente, lo único que vamos a lograr es que quizá siga viendo pornografía, pero no nos enteremos. Se las ingenian porque se las ingenian, ¿eh? ¿Qué es lo más importante?
otorgarle confianza y decir, a ver, confiamos en que tú quieres hacer bien las cosas. Sin embargo, pues necesitas como una guía para que te vaya ayudando a llevarte a hacer bien esas cosas que sí quieres hacer bien. Entonces, pues no se vale ver pornografía, pondrás quizá ciertos límites, por supuesto que hay que hacerlo, pero a través de dialogar mucho con este chiquito y decirle, a ver, es que más vale que te tenga la confianza de decirte cuando la vio, a que de plano generes un clima tan adverso o de tanto castigo o de tal desconfianza, que entonces el niño lo que haga es más bien alejarse y no abrirte cuando vuelve a caer en ver pornografía. No sé si me explico. Entonces, es mucho mejor generar este ambiente de confío en tu deseo de ser bueno, aunque necesitas la supervisión, necesitas el seguimiento, necesitas la guía. ¿Por qué? Porque estás madurando. Eso es diferente a los gritos y los castigos. Les voy a poner un ejemplo que me pasó a mí. Mi hija, que ahora ya está más grande, cuando estaba en prepa se fue a estudiar un año fuera. Y resulta que un día me habla por teléfono y me dice que iba a ir a como un bar, pero no sé cómo le llamaba, pero como un antro, ¿no? Y entonces yo me metí al internet porque me dio el nombre del antro, pues no me encantó como cuando me dijo, es que no me acuerdo qué nombre exactamente me dijo, pero no me dijo antro, no me acuerdo qué palabras, dije, ay, como que no me encantó el nombre, entonces me metí a googlear y resulta que, no, pues era un bar de mala muerte, o sea, hacía 2 semanas, habían entrado unos tipos más grandes y querían, o sea, se habían burlado de una chavita y le faltaron al respeto y querían abusar. No sé qué tantos les ya ni me acuerdo. Pero el chiste es que, pues, no me latió. Le hablé a mi hija y le dije, no, pues, ¿sabes qué? Como que no, ahí sí no me late que vayas. Y entonces piense, lo primero que te dicen, sobre todo los adolescentes, es que no me tienes confianza, ¿no? Pues sí, sí te tengo confianza, lo que no tengo confianza es del lugar a donde quieres ir, ¿no? A ver, y entonces le puse este ejemplo y creo que con eso le cayó el 20. Dije, mira, no es que no te tenga confianza a ti, es que ya me metí a googlear y me parece que estás expuesta a un ambiente donde sí hay un riesgo real, porque lo estoy leyendo, o sea, estoy viendo en el internet qué pasó, y entonces, si te pasara algo, pues no estamos tus papás cerca de ti porque estamos a bastantes kilómetros, o sea, estaba en Canadá y nosotros acá, pues resulta que está un poco difícil a lo mejor auxiliarla de manera inmediata, ¿no? Y entonces le puse este ejemplo, mira, cuando tú estás enseñando a caminar a un niño chiquito y apenas da unos pasitos, ¿a poco lo dejas que se baje la escalera solo? O sea, le dices, pues como ya dio 3 pasitos, lancémonos a la escalera. Pues seguramente no haces eso, ¿verdad? Seguramente te vas por partes, porque si lo lanzas a que baje la escalera, lo más seguro es que se va a ir de boca y se va a rodar la escalera completita. Y eso lo va a poner en riesgo. Entonces, la confianza no radica en ponerse una venda y bolas que hagan lo que quieran porque confías en ellos. No, no, no. Está en confiar en su deseo de ser buenos, sabiendo los riesgos de afuera y la etapa que están viviendo que conlleva inmadurez. Entonces yo lo que le dije a mi hija es, no hombre, pero por supuesto que confío en ti, confío en que no te vas a querer drogar, confío en que quieres ser buena y te vas a respetar, sí, en eso sí confío, por supuesto. Pero ¿qué pasa si llega un tipejo y quiere abusar de ti y tiene más fuerza o viene drogado o te hace algo? Eso es en lo que no confío. Entonces, por lo tanto, pues no puedes ir, ¿no? Y luego para concluir dije, híjole, ¿cómo le voy a hacer para saber si va a ir o no? Porque pues si estaba a tantos kilómetros, pues a lo mejor se puede ir y ya, ¿no? Pues, y me miente además, pues ¿cómo me voy a enterar? Y la verdad nunca he sido de las que les ponen esta aplicación para saber exactamente si a dónde van y si van al baño y si se mueven a la cocina y ahí estás enterada, pues tampoco me gusta ese sistema. Entonces le dije, fíjense, nada más te voy a pedir un favor. Ella tendría en ese momento unos 16 años. Y le dije, te voy a pedir un favor. Yo sé que puedes tomar la decisión de sí ir y desobedecerme, pues porque no estás aquí, o sea, no te estoy viendo, no voy a ver si llegas o no llegas. Y en la casa donde vivía con unos viejitos encantadores, pero los viejitos no me hablaban por teléfono, oye, ya llegó hoy Pili, no, no ha llegado. Pues no, o sea, no me iban reportando al día, o sea, ellos confiaban en que hacía las cosas bien, ¿no? Y entonces
pues, y ni modo que le estoy, a ver, ya llegaste, y me pues, sí, ya llegué, ma, y en realidad no. Entonces le dije, yo sé que puedes tomar la decisión de desobedecerme, ¿no? Lo único que te pido, si me desobedeces, es que me avises que me vas a desobedecer y que me digas que sí te vas a ir para al menos saber dónde estás si pasa cualquier cosa, ¿eh? Entonces, la confianza significa que también sepas que un adolescente puede desobedecer, pues claro que sí, o que un niño chiquito que no tiene tanta noción de las cosas te puede desobedecer y se puede poner en riesgo, sí, sí implica eso. Entonces, la confianza no es ingenuidad, ¿eh? Y por otro lado está la autoexigencia, o sea, un ambiente de exigencia también se promueve cuando nosotros mismos nos exigimos a nosotros, no porque somos perfectos, ojo, sino porque luchamos por ser mejores. Una vez llegó a un señor a verme que era alcohólico y entonces cuando sus hijos estaban chiquitos, pues él no se había preocupado mucho porque pues, tomaba y se emborrachaba y pues más bien pues, se escondía, ¿no? O sea, a lo mejor iban a una reunión fuera de casa, los niños no estaban, pues los niños ni se llegaban a enterar que el papá se emborrachaba. Pero cuando los niños se fueron convirtiendo en adolescentes, le empezó a inquietar mucho este tema, ¿no? Porque decía, híjole, pues es que me van a ver que me emborracho. Y luego, ¿cómo les voy a decir que no tomen si yo no me puedo controlar? O sea, si yo tomo. Y entonces, pues él no estaba de acuerdo en que tomaran sus hijos. Decía, pero pues, si no, ¿cómo le hago, no? Entonces no les voy a poder exigir, me decía, y le digo, no, claro que les vas a poder exigir. Lo que pasa es que primero tú tienes que poner el ejemplo, no de perfección, porque además el alcoholismo es una enfermedad que en realidad no se quita. Tiene que tener muchas restricciones y tienes que hacer algo. O sea, no es que así solita digas, le voy a echar ganas y no voy a tomar. No es tan así. O sea, un alcohólico que tiene alcoholismo, no alguien que eventualmente se echa su copita ya, sino el alcoholismo implica un esfuerzo diario, ¿no? Y por eso hay instituciones, pues, como Alcohólicos Anónimos, ¿no? Y entonces resulta que le dije, pues, te vas a ir a un tratamiento y vas a hacer lo que te digan. O sea, ya sean Alcohólicos Anónimos, en Oceánica o con quien sea, que te ayuden a salir y a ir superando, ¿no? Entonces, lo que tú les tienes que decir a tus hijos es que tienes este problema y ellos tienen que ver que tú estás haciendo un esfuerzo. Eso es lo que genera un ambiente adecuado de exigencia. Cuando ven que yo estoy haciendo un esfuerzo y no necesariamente moldeo perfección, pero sí le echo ganas, ¿eh? Lo que no se vale es, por ejemplo, si yo me pongo como histérica, miren, les voy a contar otro ejemplo que me pareció graciosísimo. Un día estábamos en el súper, uno de mis hijos y yo, estaba chiquito, ¿no? Él. Y entonces íbamos ahí muy felices y de repente iba una señora en su carrito con un niño chiquito. Y entonces el niño chiquito iba pegando de gritos y entonces la mamá pues gritó más fuerte. Le dijo, ay, no, no grites, si no me... Y entonces mi hijo así se le quedó viendo y entonces le decía a la mamá, a mí no me vas a hablar así y no grites. Y mi hijo se queda viendo y me dice, ¿cómo, ma? O sea, ¿cómo que no grites si ella está gritando? ¿No? Entonces, pues sí me dio mucha gracia, ¿no? Pues claro, porque así somos los papás. Luego exigimos, pero nosotros no hacemos el esfuerzo en nosotros. O sea, si yo quiero educar honestidad, pues tengo que tratar de ser honesto. Hombre, si a veces me equivoco, no pasa nada porque no somos perfectos, pero sí tenemos que luchar por ser mejores. Si yo exijo la templanza, o sea, que no se exacerben y no se enojen y no peguen de gritos o avienten las cosas, pues tendré que moldearlo. No siempre sale, porque si no nadie entramos, pero lo que sí tenemos que hacer es justamente ser virtuosos. ¿Qué quiere decir? Que todos los días luche por ser mejor. Entonces, así estaré generando un ambiente de exigencia. Y el otro, para generar un ambiente de exigencia adecuado, es que tengo que comunicarles a los hijos los motivos por los cuales les exijo. O sea, la disciplina por la disciplina misma no sirve. O sea, la disciplina no es un fin en sí mismo. O sea, si yo quiero que sean ordenados porque quiero que sean ordenados, eso no sirve. Hay que decirles que el primer punto para exigir es tu felicidad, porque es por tu bien. O sea, si tú eres honesto, eso te va a beneficiar a ti. Si tú eres ordenado, o sea,
esa es la motivación que tienen que tener, no nada más porque lo digo yo o porque a mí me gusta que se guarden las cosas así. Ajá. Y otra es que evitemos caer en la rutina. O sea, si nada más vamos exigiendo todos los días, les damos la cantaleta o los regañamos y resulta que no los motivamos como en que esta vida virtuosa les va a hacer más felices, tampoco tienen un motivo para cumplir o para hacer las cosas. Y aquí, por ejemplo, si yo exijo que ordenen, porque a mí me gusta que guarden las cosas como yo digo, pues eso no tiene razón de ser. O sea, tenemos que explicarle que el orden tiene otras ventajas, como les decía anteriormente, ¿no? O sea, para que haya armonía en la casa, para que yo no me caiga, ¿sí? O sea, tenemos que explicarles el fin que logramos, pero la virtud no es un fin, ojo, ¿eh? O sea, no tengo que lograr niños honestos para que sean honestos, porque ese es el fin. No, el fin es que sean hombres y mujeres de bien y que sean felices. Entonces, ¿cuál es el puente que lleva a la felicidad o a ir construyendo la felicidad y a que sean hombres y mujeres de bien? Las virtudes. Entonces, son medios, ¿eh? Entonces, sí, por eso, por ejemplo, dentro de los trastornos mentales está el orden o el afán por la limpieza, o sea que tengamos una casa limpia está bien, pero cuando eso lo convertimos en un fin, o sea, si te tienes que estar limpio porque tienes que estar limpio porque sí, y entonces te tienes que lavar las manos 28 veces, y entonces tienes que recoger, y entonces no puedes, o sea, resulta que no pueden estar las cosas fuera de lugar porque el fin es el orden, entonces trastoco esto y lo vuelvo una locura, ¿eh? Hay un libro que se llama Cuando las virtudes se vuelven locas. Y esto quiere decir cuando el orden se vuelve, o cualquier virtud, pero es más fácil con estas virtudes muy palpables, o sea, cuando el orden se vuelve un fin en sí mismo, entonces tiene que estar ordenado, y entonces eso implica que no puedes jugar, no te puedes mover, no puedes ser niño, porque el orden está por encima de todo, ahí trastoco y lo vuelvo no en una, realmente en una virtud, se convierte en un trastorno, ¿sí? Entonces, a ver, la principal herramienta para la formación de las virtudes es mi ejemplo. Entonces, si yo quiero tener hijos virtuosos, pues tengo que ser virtuoso. ¿Y qué tengo que hacer para ser virtuoso? Pues hacer hábitos y hacer cada día un esfuerzo. Ahora, ¿cómo le hago para lograrlo? Y aquí voy a regresar un poco al ejemplo de los alcohólicos anónimos. A mí me gusta mucho su metodología. Yo me metí en la maestría que estudié, nos dieron un módulo de alcoholismo y entonces nos hicieron como estudiar mucho y profundizar pues en las ayudas que tiene un alcohólico. Y me gustó mucho en Alcohólicos Anónimos el planteamiento que hacen de un día a la vez. O sea, dejar el alcohol es una cosa dificilísima porque tienen que dejar de tomar toda su vida, o sea, no pueden volver a tomar nunca más en su vida. Y luego implica esto que tienen que dejar sus amistades, tienen que dejar los lugares que frecuentan, tienen que dejar aquellas rutinas o costumbres que les pueden hacer caer, por lo menos en un tiempo, ¿eh? Entonces resulta muy difícil, ¿no? O sea, si te plantean eso de entrada y dices, no, pues gracias, pues mejor sigo siendo alcohólico, pues no voy a poder, o sea, no voy a poder de aquí a la eternidad llevar estas reglas. Entonces, ¿qué hacen los alcohólicos? Se echan un día a la vez, o sea, ese es su lema. O sea, hoy y ya mañana, ya no te preocupes, ya mañana Dios dirá, pero entonces, ¿qué hago para ser virtuoso? Pues hacer un proyectito de vida y me voy proponiendo qué virtudes quiero alcanzar y las voy haciendo hoy. O sea, hoy me propongo tal y tal cosa y en la noche hago mi examen de conciencia y digo, bueno, hoy lo logré o pues me falló un poquito aquí, bueno, ya mañana veré cómo mejoro o en qué mejor, ¿de acuerdo? Ahora, esta frase de Aristóteles me gusta pues para, digamos, cerrar este primer bloque y como, pues sí, cerrar así de manera contundente con el título de la conferencia que era que a través de la virtud, no me acuerdo el título así tal cual, pero la felicidad se alcanza a través de la práctica de la virtud. Entonces, Aristóteles, que ya tiene rato que existió, dice, la felicidad es una actividad de acuerdo a la virtud. El hombre feliz vive y obra bien. Entonces, sí tiene relación
la felicidad con la virtud. Ajá, a ver, hasta aquí, porque voy a terminar en un ratito con, digamos, un poco aterrizar las virtudes, pero me gustaría a lo mejor hasta aquí hacer un poco de receso y abrir el espacio si es que hay dudas como para resolver estas o alguna participación. Pueden abrir el micrófono y preguntar. Yo no leo las dudas, pero alguien me las va a leer si es que hay, y si no, a lo mejor pueden abrir su micrófono para hacer un poco de interacción antes de seguir. Oye, aquí sí alguien escribió hace rato en el chat una duda, Verónica Góngora. Uh-huh. Los hijos te argumentan que los valores son relativos y dependen de la época y de la cultura. ¿Qué dirías? ¿Existen los valores universales reales? Ah, pues muy buena pregunta. Sí existen los valores universales reales. Hoy tenemos una gran dificultad los papás porque el mundo es relativo. Y entonces se ha quitado esta idea de que el valor, o sea, de que sí hay valores absolutos, ¿no? Entonces, resulta que hoy se complica un poco porque entonces si tú te dicen, bueno, eso es tu verdad o eso es tu valor, pero pues, no es el mío, y entonces está fácil decir, pues tú estás por allá y yo me voy por acá, ¿no? Y entonces es un poco, hay una comparación interesante o sí, una analogía de que van unos, o sea, hay un grupo de investigadores que mandan a 3 personas a investigar un objeto, ¿no? Y entonces resulta que les tapan los ojos y cada uno, cuando regresan, le dicen, a ver, ¿tú qué, o sea, qué experimentaste, qué investigaste? Entonces resulta que uno le dice, pues yo toqué o estuve captando pues una cosa como grande, rugosa, como redonda, pero sí, como cilindro, pero sí grande, así. No, pues yo, no, yo más bien así como una manguerota grande, que un poco flexible. No, pues yo más bien, dice el tercero, pues como que toqué una cosa filosa, ancha, o sea, cada quien fue haciendo una descripción que parecía pues bastante diferente. Y resulta que todos estaban hablando de un elefante, ¿no? O sea, nomás que cada quien tocó una parte diferente del elefante. Entonces, así es la verdad, ajá. Y sí, o sea, sí hay valores absolutos, sí. Lo que pasa es que un poco depende de la perspectiva de quién mira, pero eso no quiere decir que el elefante sea cebra, o sea, el elefante es elefante y punto. Y entonces, a veces esto aterrizado a la vida que nos toca hoy y sobre todo como papás, tenemos que ser muy cuidadosos. Por eso les digo que ir generando este ambiente de confianza, de cordialidad, ayuda. Porque claro, si tu hijo te llega y te dice, por ejemplo, pues no sé, tú lo quieres llevar a misa, ¿no? Y entonces, pues sí, pues tú tienes como mucha, o sea, uno de tus ejes rectores en la vida, pues es la práctica de la religión, y entonces uno de ellas es pues ir a misa los domingos. Y resulta que tu hijo adolescente, pues ya se le da la gana no ir a misa los domingos, y entonces dice, bueno, es tú, ¿verdad? O tú le das valor a eso, pero yo no. Entonces, eso no quiere decir que entonces la misa deja de tener valor porque es relativo, pues no. O sea, y el que no vaya a misa lo hace que esté bien, pues no, no. Pero tenemos que tener mucho cuidado, ajá, de cómo vamos imponiendo las cosas, o más bien no hay que imponerlas, cómo vamos diciendo, y si las imponemos, pues tener como precaución. ¿Qué me ayuda a que mis hijos se abran a aquellos valores que yo quiero transmitir o que hagan vida a aquellos criterios o ejes rectores en mi vida o aquellas creencias? El que los escuche, o sea, el que luego a lo mejor en otra ocasión podemos hacer una charla de vinculación que resulta muy interesante porque va muy ligado, o sea, el que yo teja un lazo afectivo, o sea, el que yo, se lo voy a decir en palabras apasionadas, que me gusta mucho este término, el que yo los enamore en el sentido muy profundo de la palabra, ayuda a que mis hijos sean virtuosos, sí, ayuda. Porque va a llegar una etapa en que, claro que van a cuestionar aquellos valores que nosotros queremos que sean también los ejes rectores de su vida.
Si yo nada más impongo y regaño y castigo, obviamente me los voy a echar encima, ¿eh? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Irlos escuchando, o sea, ir escuchando sus argumentos, respetando, dejando que hablen y luego haciendo vida yo, lo que son mis ejes rectores, o sea, mis creencias, mis valores, pues vivirlos yo, porque si no, ¿cómo los voy a transmitir, no? Y dejar que vayan permeando y a veces tener paciencia, o sea, cuando te cuestionan, a veces hay que pues respetar, aunque manifestemos que no estemos de acuerdo, ¿eh? Porque tampoco se vale decir, sí, cada quien su verdad, y si tú lo dices está bien y yo digo otra cosa, pues es que así no es la cosa. No sé si esto te aterrice un poco, porque es un tema sumamente interesante y difícil en el tiempo que nos toca vivir, porque hoy lo que predomina es el relativismo. O sea, hoy cada quien tiene su verdad y, o sea, hemos llegado a un mundo tan relativo, incluso que, fíjense, lo que voy a decir es profundo y delicado. O sea, ahora se vale que incluso el ser humano diga qué quiere ser. O sea, si yo quiero ser hombre, mujer, o quién sabe qué cosas más, porque ahora resulta que la ONU distingue, no recuerdo, pero más de 70, 80, 100, no me acuerdo, clases de género. Entonces tú puedes ser pues lo que sea, ¿no? Y esto ya es como llegar al colmo del relativismo, ¿no? De decir, pues cada quien nace y es lo que quiere. Entonces, claro que estamos inmersos en un mundo y si lo analizan, es que esto nos bombardea por todos lados, o sea, en los medios de comunicación, o sea, en las series, en los anuncios, te tratan de meter para que todos acaben aceptando todo, lo que sea, y entonces ser ejes rectores, o sea, los papás, convertirnos en guías en medio de esta situación resulta complejísimo, porque ¿cómo le haces contra todo el mundo así, presentado confuso? Pues eso, primero tienes que ser muy congruente tú y dos, sí tienes que trabajar mucho, mucho, mucho la conexión afectiva porque no hay de otra, ¿eh? Porque hoy solo imponerte a través de la razón es prácticamente imposible, porque el mundo que estamos viviendo se mueve mucho por la emoción. Entonces, si yo siento bien, pues no sé, de ir a misa o si siento bien de ir a ver a mi abuelita, pues voy, si no, pues si no me nace, no voy. Y dices, ¿y cómo le formo, pues no sé, la generosidad, el respeto por los mayores, no sé, muchas cosas, si no le nace? Porque hoy nos regimos en un mundo absolutamente de la emoción. Entonces, es lo que yo siento y si no lo siento, pues no es mi verdad. Hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Sí? Si quieren otro día, organizamos una de cómo trabajar el vínculo afectivo, porque esto ayuda mucho. No sé si con esto te respondo o no sé quién haya preguntado, pero si no, lo podemos profundizar un poco. Bueno, sí, ella te responde, Verónica, sí, gracias. Enamorarlos en los valores que uno trata de vivir. Es muy difícil el intentar inculcarles ciertos valores cuando los amigos viven como normal el aborto, la diversidad de género, etcétera. Gracias. Así es, así es. Es muy difícil en el mundo que vivimos hoy. Hay que tener mucha paciencia, hay que ser muy congruentes y sobre todo cuando no puedes llegar a través de la razón o de los argumentos, hay que llegar a través del corazón. Ya luego les diré cómo. Y hay ¿Sí? otra pregunta acá, de la familia Zamora Ruiz. Tengo una hija de 6 años y cuando ella dice algo curioso que me hace reír, ella piensa que me estoy burlando de ella. ¿Qué le puedo decir o explicar? Es muy importante validar este sentimiento. Entonces, si ella siente que te estás burlando, hay que tratar de un poquitín, a lo mejor modificar, ¿no? O sea, sí, a veces se nos sale la risa porque son chistosos, ¿no? Pero a lo mejor ella es sensible, entonces, es importante, o sea, como ahondar o profundizar un poquitín con ella a su nivel, porque es chiquita, ¿por qué se siente así? ¿No? O sea, ¿qué es lo que, si yo me río, qué te hace sentir? ¿No? O sea, sí hay que intercambiar un poquito de diálogo y a lo mejor tener cuidado si ella se siente como que te estás burlando, a lo mejor tener cuidado de no reírte así grandemente, digamos, para que ella no sienta que te estás burlando. Entonces es importante siempre validar lo que los hijos están sintiendo. Y luego sí le puedes explicar, decirle, pero sí, primero yo validaría, ¿no? O sea, yo diría, este,
pues sí, entiendo que te sientes que me estoy burlando. A ver, platícame un poquito. Yo entraría un poco en un diálogo. Ahora, a los 6 años puedes hacer tantas cosas para intentar que te exprese lo que hay en su corazón, es que no sean solamente un diálogo, porque a esa edad cuesta a veces trabajo, porque luego nuestros diálogos son un poco elevados, un poco adultos, ¿no? Y los niños no son adultos. Entonces hay muchos mecanismos que pueden hacer un dibujo, para que te explico, o puedes a lo mejor a través de un cuento tratar de entender qué es lo que está viviendo, o puedes hacer un show de títeres en donde un títere se ríe, o sea, hace uno un comentario y el otro se ríe, y entonces dejar que juegue tu hija para ver qué hay, o sea, qué le hace sentirse triste cuando tú te ríes por algo que fue chistoso. Pero es que a veces los papás pensamos que es chistoso algo que a lo mejor a ellos les está generando angustia. Miren, les voy a poner un ejemplo que, digo, a mí me dio mucha risa, pero más bien esto escondía un miedo, ¿no? Uno de mis hijos, cuando eran las elecciones en que estaba Andrés Manuel y Felipe Calderón, la verdad, digo, yo aquí voy a respetar los gustos políticos porque no es el tema, pero pues yo no quería que ganara Andrés Manuel. Aquella vez, cuando fue creo que fue el primer intento, o el segundo, ya no me acuerdo. Y entonces en casa sí decíamos mucho, híjole, que no vaya a ganar Andrés Manuel porque es un ratero y entonces mi hijo tendría, pues, a lo mejor como 5 años, ya no me acuerdo. Y entonces, como estaba, o sea, no sé si se acuerdan, pero era que estaba a punto de ganar, a punto, o sea, pero por nada. Entonces estábamos el día de las elecciones, todo el mundo así de, a ver qué va a pasar. Y entonces, unos días antes, él empezó a tener como miedo y se venía a dormir a la cama nuestra en la noche. Y entonces un día me dice, le digo, ¿por qué te pasa? O sea, ya él se dormía solito y entonces me dice, es que se va a venir, digo, porque si gana Andrés Manuel, no quiero que gane porque va a venir a robar a la casa. Y yo, pues es que es un ratero. Claro que, o sea, cuando tú dices que es un ratero, un político, pues no, nunca va a venir a robar a tu casa, pero para un niño, pues si ha visto una caricatura, ha leído un cuento, o sea, pues un ratero es a lo mejor el que se mete a robar a tu casa. Entonces, claro que esto te puede generar, pues, una carcajada, ¿no? Pero para un niño que está envuelto en una sensación de pánico, porque sí realmente tiene miedo, porque acuérdense que los niños chiquitos, hasta los 6 años, un niño no tiene conciencia, o sea, se empieza a formar a los 6 años, entonces no distinguen bien entre la realidad y la fantasía, entonces nuestras frases adultas para ellos significan otra cosa. Entonces, cuando te hacen algún comentario que pareciera chistoso y tú te ríes, o sea, si yo hubiera soltado la carcajada, pues hubiera hecho, o sea, no se hubiera sentido para nada comprendido en un terror que tenía, ¿no? Entonces, por eso, primero hay que respirar y ver qué querrá decirme con este comentario que está haciendo, porque a mí me pareció súper chistoso, pero eso no quiere decir que para él sea chistoso. Lo que un niño finalmente busca o necesita, porque no es que lo busque consciente, pero lo que necesita es sentirse sentido. ¿Qué quiere decir con eso? Que alguien le valide esa emoción. Entonces, de entrada, si yo me río, puede ser que no esté validando esa emoción. ¿Sí? ¿Quién más? Aquí solo te dan las gracias y bueno, la familia Torres dice que sí, que por favor hay que programar otra sesión para este otro tema que comentabas. Perfecto. Entonces, bueno, voy a seguir avanzando con ya la parte final muy brevemente porque no vamos a aterrizar virtud por virtud porque nos llevaría, o sea, yo tengo un curso de esto, o sea, que aterrizo virtud por virtud y dura 8 sesiones de 2 horas cada una, o sea, es súper profundo, ¿no? O sea, es una cosa de mucho contenido y es más importante entender esto, o sea, qué es una virtud y cómo exigir para que sea adecuado y luego ya vamos viendo qué virtud exijo a qué edad. Lo que sí es muy importante entender son dos grandes grupos de virtudes, porque estas son las virtudes de las cuales luego se desprenden las demás. Las primeras son las virtudes teologales. Las virtudes teologales son aquellas virtudes que nos son dadas por Dios. O sea, no tienen, digamos, necesariamente el mérito propio, sino hay que pedírselas a Dios. Y son aquellas virtudes
que nos conectan con la trascendencia, o sea, con Dios, con un ser superior. Entonces, la fe es, pues, que creamos en las verdades reveladas por Dios, porque la fe, o sea, si no tenemos fe, si no tenemos la virtud de la fe, luego es muy difícil que creamos en todo lo revelado, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿cómo le hacemos para creer los dogmas de fe que no tienen a lo mejor demostración científica o palpable? Y entonces la fe lo que nos ayuda es a creer todo lo que Dios nos ha revelado por nuestro bien, ¿no? Porque quiere que nos salvemos. Entonces, esto es la fe. Luego, la esperanza es aquella virtud que promueve como lograr siempre algo mejor, o sea, tener esta visión de que vamos a llegar a algo mejor, y ese algo mejor pues es el cielo, ¿no? Así en términos como muy trascendentes, eso es la virtud de la esperanza. Esperamos el día en que vamos a llegar al gozo pleno, de encontrarnos cara a cara con nuestro Señor. Y la esperanza también incluye la confianza en la providencia. O sea, la providencia es el cuidado que Dios tiene de cada uno de nosotros. Aunque a veces parezca que nos va muy mal, realmente la providencia de Dios, o sea, este cuidado nunca nos deja. Esa es la virtud de la esperanza. Y la caridad es la capacidad de amar al otro, o sea, de encontrar a Jesús en el otro. Eso es la caridad, o sea, empezando por amarme a mí mismo, porque yo soy templo de Dios, entonces me amo a mí mismo en la medida, o sea, me amo porque está Dios en mí y porque soy hecho a imagen y semejanza de Dios. Y en esta misma medida amo al otro, pero amo al otro principalmente porque es un reflejo de Dios en mi vida. Todos, todo aquel otro, aunque a veces me cueste trabajo el otro. Estas tres virtudes que se llaman virtudes teologales, que son aquellas que nos conectan con Dios, con el infinito, son, digamos, una ayuda que Dios nos da para después vivir las virtudes humanas. Las virtudes teologales hay que pedírselas a Dios. O sea, si yo no, o sea, la fe no es que yo la pueda ejercitar por mí mismo. Esta sí depende de que Dios nos las otorgue. Y entonces, sí hay que pedírselas, ¿no? O sea, cuando a veces, por ejemplo, estamos viviendo una situación un poco difícil o desesperante y perdemos un poco la fe, porque a lo mejor el sufrimiento nos ciega un poco, hay que pedirle a Dios que recuperemos esa fe. Y muchas veces a la propia persona que está experimentando esto le es difícil y a veces, pues no sé, un familiar, un amigo, le pedimos para que tenga más fe, ¿no? Entonces, estas virtudes hay que pedírselas a Dios, o sea, que nos las conceda. Y luego, más aterrizadas, están las virtudes cardinales. Las virtudes cardinales son aquellas virtudes que nos hablan, o sea, son principio y fundamento de las demás virtudes. Todas las virtudes, todas, o sea, el orden, la obediencia, la generosidad, la lealtad, la amistad, la paciencia, la responsabilidad, la mansedumbre, o sea, todas las virtudes que se forman en las distintas etapas, todas se desprenden de una de estas 4 virtudes cardinales. O sea, son el cimiento del que brotan las demás virtudes. Por eso son importantísimas estas virtudes cardinales. Entonces, las virtudes cardinales son el principio y fundamento de las demás virtudes, mejoran a la persona a nivel natural, o sea, no son como las sobrenaturales que vienen dadas de Dios y que nos acercan a Dios. Estas son virtudes más terrenales, ¿no? Obviamente todas las virtudes nos acercan a Dios, pero digamos, estas las puede tener cualquier persona, hasta un ateo que no tiene relación con Dios, ¿no? Porque son virtudes temporales, humanas. Y son virtudes que se adquieren con la práctica de los hábitos, o sea, con la práctica diaria de los hábitos. ¿Cuáles son estas virtudes? Son la prudencia. La prudencia es aquella virtud que equilibra la búsqueda y realización del bien. O sea, la prudencia es como este parámetro que me va diciendo en qué momento es oportuno hacer las cosas, con qué intensidad es oportuno hacer las cosas,
cuándo es mejor callar que actuar. Ajá, eso es la prudencia. Y la prudencia, digamos, es la madre de todas las virtudes, porque si yo no soy prudente y tengo la virtud del orden, se me puede ir la exigencia del orden a tal grado que se convierte en obsesión. Si el orden se hace obsesivo, ya no es virtud. Entonces, la prudencia regula todas las virtudes. Entonces, ¿cómo actúa la prudencia en la práctica del orden? Cuando dices, a ver, sí está bien que haya orden, pero es más importante, digamos, no poner el orden como un fin, sino a la persona. O sea, si a mi hijo, por ejemplo, le cuesta trabajo ser ordenado, porque tiene una personalidad más desestructurada, es más creativo, es más artista, entonces va por la vida ahí medio desbalagado. Si yo le exijo la virtud del orden a rajatabla y no pongo su persona, sus limitaciones, su temperamento a consideración y no regula la prudencia mi exigencia del orden, puedo irme del otro lado y dañar la relación y dañar la autoestima de mi hijo. Entonces, por eso la prudencia es aquella virtud que me ayuda a ir equilibrando la exigencia. O, por ejemplo, si mi hijo está haciendo un berrinche fenomenal y yo en ese momento quiero ayudarle a que se autodomine, pues a lo mejor no es el momento más oportuno para hacerlo. La prudencia me detendrá un poco para decir, espérate tantito porque ahorita no tiene capacidad ni de escucharte ni de entender lo que estás diciendo. Entonces hay que frenar un poco y encontrar el momento oportuno para hacer la corrección. Esa es la prudencia, la que me va indicando en qué momento entrar, en qué momento detener, aún en la práctica de la virtud. Por eso es uno de los ejes rectores de todas las demás virtudes. Luego la fortaleza es la que me ayuda a resistir las situaciones adversas a lo largo del tiempo. Bueno, hoy en la pandemia lo que nos toca vivir mucho, mucho, mucho es esta virtud, porque pues nos hemos encontrado situaciones adversas que nos han costado trabajo, que quizá no nos gustan y que no les gustan a nuestros hijos y que tenemos que aprender a resistirlas. Y la peculiaridad de la fortaleza es que es a lo largo del tiempo, o sea, te ayuda a ir formando en ti este empuje para seguir en la adversidad, aunque pase tiempo. Eso significa fortaleza. Entonces, hoy, por ejemplo, la virtud de la paciencia implica fortaleza, ¿no? La generosidad implica fortaleza, o sea, porque me ayuda a encontrarme con ciertas situaciones adversas y resistir. Ahora, la misma práctica de la virtud, de cualquier virtud, implica fortaleza, porque implica que, por ejemplo, si yo quiero ser ordenado, pues todos los días tengo que ir resistiendo. O, por ejemplo, que los papás formemos las virtudes en nuestros hijos, pues implica fortaleza, porque a veces es un poco difícil, ¿no? Y nos cansamos y, a ver, vas a lavarte los dientes y no sé por qué extraña razón se los tienes que repetir todos los días, todos los días, todos los días. Y dices, pero si ya le dije ayer 3 veces, ¿por qué no entenderá? Pues porque todavía no tiene el hábito. Entonces, esto para nosotros a veces puede ser desesperante. Entonces, esta fortaleza nos ayuda a resistir. Ahora, la justicia es una virtud importantísima, que es dar a cada quien lo que le corresponde. Entonces, en la práctica de las virtudes, y fíjense aquí, les voy a poner un ejemplo que yo creo que les va a venir muy, muy adecuado a la realidad, ¿no? Porque cuando tú estás educando, no puedes educar a todos tus hijos igual, ni les puedes dar lo mismo, porque la justicia lo que dice es dar a cada quien lo que le corresponde, de acuerdo a sus necesidades. Entonces, cuando tú educas, no puedes exigir ni dar a todos igual, porque cada hijo es cada hijo. Entonces, cada uno tiene sus propios requerimientos. Entonces, luego, por ejemplo, cuando, y pasa mucho que tienes un hijo de, por ejemplo, de 15 años y un hijo de 12. Entonces, al de 15 a lo mejor ya le das permiso, pues no sé, de ver una serie o de salir con sus amigos, o sea, ya le das cierta libertad que al de 12 todavía no le das. Y entonces es que la cantaleta típica es, a ver, ¿por qué a él sí y a mí no? Entonces, la justicia lo que hace decir es que a él le corresponde por su edad, por su madurez, y a ti todavía no te corresponde, ¿no? Si yo no fuera justo, los dejaría a los dos ver la misma serie. Al cabo, pues, ¿qué? O sea, la justicia no es dar igual a todos, ¿eh?
Entonces, esto es muy aplicable en la práctica de las virtudes porque no podemos darlo a los hijos lo mismo. Entonces, cuando los hijos nos dicen, pero es que ¿por qué si yo quería, o sea, si a ella la dejas acostarse hasta más tarde, ¿por qué a mí no? ¿No? Entonces, lo que yo suelo usar como ejemplo, que, a ver, si tú tienes un hijo que es súper deportista, es bueno, todos tus hijos practican algún deporte, pero resulta que uno de ellos jugando fútbol se rompe la cadera y entonces lo tienen que poner en una silla de ruedas 3 meses, porque lo enyesaron. Y entonces, entendida así la justicia de dar a todos igual, sería como decirle, a ver, tú te pones en la silla de ruedas y entonces el resto de los hermanos también se suben a una silla de ruedas y van a estar 3 meses en la silla de ruedas todos. Pero te va a decir, pero ¿por qué yo, mamá, no puedo ir a mi clase de baile si yo no me rompí la cadera, si nomás se la rompió mi hermano? Ah, porque todos tienen que recibir lo mismo. Entonces, si uno se rompe la cadera, todos se suben a la silla de ruedas. ¿Sí me explico? Así es la justicia, o sea, es pero para ser justos necesitamos conocer a nuestros hijos, porque si no, vamos a cometer injusticias. O sea, necesitamos conocer, como les dije, su temperamento, sus limitaciones, sus potencialidades, etc. Y por último, la templanza es lo que nos ayuda a regular las pasiones o los placeres de la vida. A ver, ¿tener placer en la vida está mal? Pues claro que no, pero la templanza es la que mete orden en la búsqueda del placer. O sea, ¿está mal tomarse un vinito tinto? Pues no, en una comida no está mal. Lo que está mal es cuando no me sé regular y en lugar de tomarme una copa, 2 copas, me tomo una botella. Entonces ahí algo que es placentero está perdiendo su sentido porque no logré regularme. Eso es lo que hace la templanza en la vida, ¿no? O sea, poner cierto orden y poner cierto límite en la búsqueda o en el uso de los placeres de la vida, ¿sí? Entonces, así un poco general, y de aquí se desprenden muchas otras virtudes que cada una tiene, digamos, su etapa, ¿no? O sea, cada una se forma, por ejemplo, cuando los niños son pequeños, pues las mejores virtudes a formar son el orden, la obediencia, ¿no? O sea, esas son, luego cuando van creciendo a lo mejor hay que formar luego el respeto, el pudor, la generosidad, pero cada virtud, por eso les recomiendo este libro, o si también en alguna ocasión les interesa, podemos hacer, pero implica una charla diferente porque también hay mucho contenido de decir, a ver, ¿qué virtudes formar en cada etapa? Y así a manera general, un poco aterrizar a decir, a ver, pues de los 0 a los 6 años, estas son las virtudes y qué significa cada una. Luego de los 6 a los 12, más o menos así se dividen las etapas, pues estas son y qué significa cada una. Y así, porque eso nos va a ayudar a tener, o sea, ser más adecuados al ir como fomentando. Y a lo mejor tenemos hijos de distintas etapas, entonces tendremos que acoplar un proyecto de vida familiar que incluya un proyecto de vida por cada uno de nuestros hijos, porque al adolescente no le vamos a exigir lo mismo que a un niño chiquito, ¿no? Y si tenemos de diversas edades, tenemos que saber jugar muy bien con todas las piezas y decir, bueno, al chiquito pues le tengo que meter cierta exigencia diferente a la que le voy a meter al grande, ¿no? ¿Por qué? Porque están en etapas diferentes y cada uno implica sus diferencias en las virtudes, ¿sí? Les voy a poner finalmente un videíto para cerrar y luego si quieren abrimos a preguntas, a participación, que también me gustaría escuchar inquietudes, porque eso también permite pues saber luego si armamos otra, pues qué inquietudes tenemos que ir resolviendo, ¿no? O si alguien tiene una cosa muy práctica como la de los valores, pues también me gustaría que para que sirva un poco más, que esté más aterrizado, ¿sí? Entonces corremos este videíto y abrimos. Dad, you don't know it right now, but I'm watching you. Watching the things you do. I'm watching the way you treat people. The way you treat me and my mom and my sister. The way you live your life is having a big impact on me. When it's time for me to choose a career and provide for my family, you'll have work ethic,
will be on my mind. The time you spend with me, even doing simple things, will give me a sense of security. There will be times in my life where I struggle with integrity, and I may be not sure what to do. But I will recall how you stood up for what was right, even if you could have looked the other way. All of the choices you are making, I will also make. Please don't be afraid to show me your failures, to show me your mistakes. I will learn from them. Dad, are you listening? I'm watching. Watching to see if you really believe what you say about God. I need your help to show me the way. Show me how to live life that isn't safe, but is good. So I'm watching you, Dad, every day. You're teaching me how to live, whether you know it or not. ¿Cómo podemos forjar o trabajar como adultos las virtudes cardinales para obviamente poder impregnar en nuestros hijos? Ajá. Pues muy buena pregunta. Por ejemplo, te voy a poner ejemplos concretitos de cada una. O sea, ¿cómo practicas la fortaleza? La fortaleza implica un cierto autodominio, ¿no? Entonces, por decirte, ahora, ¿no? En esta pandemia, vamos a aterrizar en la realidad que nos toca vivir. Pues a lo mejor es que no sé tu realidad, ¿eh? Voy a poner ejemplos como míos, un poco esperando más o menos que se vayan adecuando en términos generales por lo que he escuchado de muchísimos papás, ¿no? Por ejemplo, a veces me cuesta trabajo quizá no hacer reuniones más grandes, pues porque la temporada no lo permite por el contagio, ¿no? Y entonces vivo como frustrada, ¿no? O frustrado, y entonces me la paso renegando y ya esperando a ver qué día sale la vacuna. Entonces, la fortaleza aplicada en esta situación, acuérdate que la fortaleza es esta resistencia a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, es decir, a ver, hoy voy a procurar no quejarme y mejor encontrar, pues, dos cosas por las que dar gracias a Dios en lugar de aquellas que no puedo hacer, como es hacer una reunión grande, ¿no? O sea, y yo tenía programada una fiesta y resulta que no la voy a poder hacer y entonces me vivo quejando. O me vivo quejando porque hay mucho desorden en la casa y porque tengo a todos los hijos encima y y entonces esto va generando un ambiente un poco adverso, ¿no? ¿Por qué? Porque me cuesta trabajo estar con todos las 24 horas, ¿no? Y entonces, y tenerlos ahí, me implica más esfuerzo en hacer la comida, porque a lo mejor no tengo ratitos disponibles, y entonces, y tengo que compartir a lo mejor el espacio, o tenemos que compartir la computadora. Entonces, ¿qué implica la fortaleza? Pues no estar quéjeme, decir, a ver, pues es una, y además, si yo moldeo, o sea, si yo no me fijo y voy como, a ver, yo, lo que me gusta hacer, a veces, claro que cuesta trabajo cuando dices, Chihuahua, tengo el tiempo muy cortito porque tengo que trabajar y además tengo que recoger la cocina y además me está pidiendo el favor mi hijo y además me encontré a la mitad del camino con la ropa sucia tirada, entonces pues explotas, ¿no? Y entonces, a ver, ¿qué tengo que hacer? Respiro y entiendo que a lo mejor esta es una nueva realidad que nos toca y que de mí depende la estabilidad emocional de mis hijos. Entonces, esto implica que sea un poco fuerte a la adversidad y que diga, a ver, pues tengo que aligerar un poco en la exigencia del orden y entonces a lo mejor
pues ofrezco el hacer la comida. Yo hago mucho eso, decir, bueno, pues hoy te ofrezco, o sea, a lo mejor me está costando trabajillo, pero hoy te ofrezco quizá por aquellas personas que están solas en un hospital, muriéndose solas, sin poder ver a su familia. Y entonces encuentro que hoy puedo dar gracias a Dios de que yo por lo menos puedo estar con mi familia, o sea, confinadita y a lo mejor viéndonos 24/7, pero en lugar de verlo como algo malo, lo veo como algo bueno, ¿no? Ahora, ¿cómo puedo hacer, por ejemplo, la justicia, ¿no? Y voy a seguir agarrando este tema del confinamiento. Pues en la justicia no le puedo exigir a todos lo mismo, ¿no? Yo tengo un hijo que es por demás ordenadísimo, o sea, que hasta pena me da, porque creo que él más bien me podría dar clases, o sea, es que no le tienes que decir las cosas, o sea, se levanta a las 5:30 de la mañana a hacer ejercicio, a rezar, guarda sus cosas, o sea, tiene una estructura de vida de envidia. Y tengo otro que es como artista, que es como el lado opuesto, o sea, es despalagado, o sea, para que haga la cama en las mañanas me cuesta mucho trabajo, es súper lindo, pero es otro estilo. Entonces, ¿dónde está la justicia en decir es que no puedo exigir el orden igual a los dos? O sea, porque sería una injusta, porque uno lo trae como de diseño de fabricación. O sea, entonces a ese no le cuesta trabajo, es su estructura. Pero aquel otro que es músico, que es creativo, que es un filósofo, híjole, el orden sí le cuesta. Entonces, si yo me la paso encima comparándolo con el que lo trae de estructura, sería una injusta. Entonces, ahí es donde tengo que hacer el esfuerzo y decir, a ver, no puedo medir con la misma regla, aunque a mí me guste que esté ordenado. Y claro, pues, tener un ordenado te facilita la vida, pero el otro le cuesta. Entonces, la justicia la aplico en esta pandemia, es decir, pues tengo que entender a cada uno como es. Y entonces, al que es desbalagado, con que logra hacer su cama en las mañanas, ya a palomeo, con eso me doy por bien servido. Y ni modo, lo otro que no le salga tan bien, pues voy como respirando y diciendo, él ya dio su 100, o sea, agárrate unos vasitos, una copita tequilera, luego un vaso un poquito más grande y la botella de agua y llénalas y cada uno le pones el nombre de un hijo diferente. Entonces, cada uno estará dando un 100, ajá, y ese es su 100, eso es la justicia. Ahora, ¿cómo aplico la templanza, por ejemplo? Pues ahora se presta mucho a que agarremos estas cositas y nos la pasemos ahí y genera adicción. O sea, ahora es más fácil estar montados, como todo se hace por las redes, entonces estar montados en el Facebook, en el Twitter, en el Instagram, en las series, y eso sí nos quita tiempo de atención a nuestra familia, a nuestros hijos y a nuestra vida propia, a nuestra vida espiritual, a nuestra capacidad de sacar provecho de la pandemia en cuanto a la espiritualidad y a la vida interior. La templanza significa que haya un límite en el uso de estos dispositivos y lo haga a un lado. Eso es templanza en mi vida, porque luego le exigimos, muchísimos papás me buscan de cómo le hacen para ayudar a los hijos a usar bien los dispositivos, y le digo, pues, ¿cómo le haces tú para usar el dispositivo? Y luego ya ves cómo le exiges a tus hijos, porque los primeros adictos somos los papás, y todo el tiempo tenemos una justificación porque somos adultos. Entonces nos justificamos porque somos adultos y hacemos lo mismo que hacen los hijos, ¿no? Entonces eso es una manera de vivir la templanza. Y me falta la justicia, la fortaleza, ya dije, ¿no? La templanza, la prudencia, ajá. La prudencia puedes vivirla, por ejemplo, cuando un día te levantaste pues un poco más cansada y más harta o más desesperada del encierro, que ya no estamos tan encerrados, pues porque ya nos cansamos, pero de todos modos la situación sigue siendo diferente, ¿no? Y entonces resulta que un día amaneciste como ya harta, extrañas a lo mejor ver a tus amigas ya normal, sin tapabocas y sin tanto cuidado, o ya alucinas ir al súper y tener que limpiar todo. O sea, es que es horrible el tiempo que pierdes ¡ay! Dices, qué horror. Y entonces a lo mejor te levantas ese día como más de malas y como que te encontraste que ese día tu hijo, aquel que es más disperso, hizo la cama, híjole, como si hubiera estado incendiándose el edificio y tuvo que salir corriendo, o sea, la dejó patética, y entonces te dejaron los platos del desayuno cuando cada quien tenía la responsabilidad de recoger el suyo. Entonces te encuentras con un panorama nada alentador y tu estado de ánimo tampoco es alentador.
Entonces, ¿qué significa la prudencia? Es decir, a ver, si en este momento me suelto y grito como un león, quizá voy a hacer un ambiente familiar complicado. Ahora, lo cual no quiere decir que no se valga que tú sientas, ¿no? O sea, que tú te sientas desesperado y eso. Pero la prudencia implica a lo mejor que respires un poco y aprendas a decir las cosas en un momento adecuado. O sea, no vas a ir a sacar a los chamacos de las clases y los vas a desconectar para decir, lavas tu plato ahorita, porque dije que es ahorita. Y se va a quedar paralizado y te van a ver en la camarita además y se van a burlar los compañeros. Entonces, la prudencia implica decir, sí le voy a exigir, primero voy a respirar porque me voy a calmar, porque si le digo ahorita, quizá no va a quedar bien la cosa. Cuando respire y acabe su bloque, el que está haciendo en línea, entonces lo llamo y le digo que él recoja su plato. La prudencia tampoco es recoger su plato y lavarlo para que haya orden, porque así tampoco estoy enseñando, ¿no? Un poco rápido, ahí yo practicaría las 4, un poco así. Después hay miles de ejemplos y circunstancias, ¿no? Le pediría que la familia Piña también tiene una pregunta. Sí, es de Costa Rica. Y Mariel, entonces si la quieren hacer directamente. Ahorita la presentan. ¿Perdón? Porque aquí, está escrita aquí una pregunta de la familia Piña, que dice, ¿cómo fortalecer la autonomía y autoestima cuando muchas veces los papás decimos tanto no a conductas no deseadas de nuestros hijos? Hay que decir menos nos. Sí hay que decir nos, porque el no más, fíjense, hay que meterse en la cabeza que el no es la búsqueda de un sí más grande. Eso es el no que debemos decir los papás, porque a veces decimos no por todo porque tenemos poca tolerancia nosotros, y no nos gusta ciertas cosas, y entonces si nosotros nos vamos como también haciendo un proceso de autoconocimiento y nos vamos descubriendo poco tolerantes y por eso decimos que no a todo, hay que tener cuidado. Entonces hay que pensar muy bien que los nos que decimos son los que les convienen a nuestros hijos para que luego obtengan su bien, lleguen a ser hombres y mujeres de bien. Por eso, fíjense, no se les olvide, estas son de las que se las tienen que tatuar. Hay que exigir mucho en pocas cosas. Entonces, piensen muy bien y escojan sus batallas, porque a veces exigimos en todo, y entonces quizá no tiene caso. O sea, si yo tengo un hijo, les voy a poner un ejemplo. Una vez llegó una señora muy agobiada a verme porque ella tenía un tema con su hijo adolescente y entonces este hijo pues quería ir a los antros, o sea, quería salir a lugares que no eran convenientes, empezando por la seguridad y luego pues por la tomadera, la droga, el ambiente. Entonces ella no quería que su hijo fuera. Y entonces estábamos haciendo un planecito a ver cómo lograba pues llegarle para que el hijo pues obedeciera, ¿no? Porque tampoco se trata nada más de obligar, imponer, o sea, sí hay que poner límite, pero en los adolescentes los límites tienen que ser muy dialogados. Y resulta que entonces en la plática me dice, no, y además el otro día se iba a salir, pues le estoy hablando de tiempos cuando se podía salir, o sea, pero son los ejemplos que tengo a la mano, pero me dice la mamá, el otro día iba a salir con sus amigos y resulta que iba vestido con un pantalón morado y una playera amarilla, qué sé yo, no me acuerdo. Y claro que lo regresé, le dije, te cambias. Y le dije, a ver, exactamente esos son los excesos de nos. A ver, si estás buscando que tu hijo no vaya a un antro porque pone en riesgo su integridad física y moral, entonces, la verdad, ¿para qué te peleas ahorita por si le combina la ropa o no le combina? O sea, da igual. O sea, déjalo porque si no, estamos como diciendo no o poniendo altos en todo y entonces desgastamos la autoridad y quitamos aquella cosa que realmente es valiosa, ¿no? Como aquella que sí pone en riesgo su integridad. O sea, si combina o no combina, o si va un poco despeinadón, o pues, ¿qué más da? O sea, entonces cuiden en qué dicen no. Y nos encantaría seguir platicando acá, pero ya es la 1, entonces vamos a tener que cerrar. Te leo una última pregunta y con esa cerramos y por supuesto, como habías dicho antes, nos volvemos a poner de acuerdo para hacer otra sesión de estas que estuvo de veras muy padre, muy interesante. Entonces, mi hija de 6 años, es una pregunta que hace Mariel, no entiende que mamá también trabaja en el celular y por eso está mucho tiempo en el celular.
pero sí entiende perfecto que papá esté en el celular trabajando. Ya le he explicado que mamá necesita trabajar en el celular, pero tiene la enorme ventaja de estar con ella, pero no le entiende. ¿Cómo logro explicarlo para que lo entienda? A ver, bueno, te necesitaría entender un poco más el contexto, pero yo le contaría un cuento, le haría un show de títeres, o sea, algo que le quede más claro. Fíjense, a los niños a veces nos rompemos mucho la cabeza a los papás de cómo hacerles entender a los niños más pequeños con conceptos o con explicaciones como muy racionales que no les quedan muy claras. A ver, en primer lugar, platicaría con ella y trataría de entender qué hay en su corazón, o sea, ¿por qué le cuesta trabajo? A lo mejor no es que no entienda que tú estás trabajando en el celular, sino que a lo mejor le hace más falta ahorita tu compañía. Y lejos de entender, más bien es una necesidad emocional que tiene, que está traduciendo como en no quiero entender, pero no lo hace así de consciente, ¿eh? O sea, yo más bien leería siempre las conductas que expresan nuestros hijos de fondo, nos hablan de una emoción. Esa es la que hay que entender. A veces nos centramos mucho en la conducta y perdemos de vista lo que hay debajo de la conducta. Entonces, muchas veces queremos atacar la conducta, se nos olvida o no consideramos qué estará provocando la conducta y nos peleamos con la conducta y no solo no la desarraigamos, sino que la arraigamos con mayor profundidad. Entonces, más bien yo me iría un paso atrás. ¿Por qué será que tu hija no entiende que tú trabajas en el celular? Entonces, a lo mejor ella ya está acostumbrada a que está menos tiempo con el papá y a lo mejor estaba más acostumbrada a compartir más tiempo contigo. No sé el contexto, pero quizá yo más bien me iría por ahí. Entonces, trataría de ver que aunque tú trabajes en el celular, yo sí haría momentos donde dejar, o sea, el problema que tenemos hoy los papás que trabajamos en casa las 24 horas es que es muy fácil porque está el dispositivo y como realmente o sea, el mundo ya se revolucionó y entonces yo creo que se va a quedar en muchos casos, muchas oficinas ya no van a regresar a trabajar en físico, ¿eh? ¿Por qué? Porque ya nos dimos cuenta y una tendencia que ya se venía manejando desde antes, pero que no se había hecho con esta radicalidad, pues porque el mundo no lo había exigido, pero hoy las circunstancias de la pandemia nos han orillado a hacerlo así y nos hemos dado cuenta que resulta. ¿Cuál es el peligro de eso? Que estamos inmersos las 24 horas, porque es muy fácil hoy tener un dispositivo. Entonces yo cuidaría mis tiempos y trataría de atender la necesidad que hay detrás, de decir, ¿por qué estará resistiéndose y no entiende? A lo mejor más bien no es que no entienda, sino le está costando trabajo. Entonces tienes que aprender a diferenciar muy bien tiempos de chamba, porque hoy es muy fácil resolver asuntos de chamba todo el día porque estás conectada. Y entonces pensamos, fíjense, las necesidades de los hijos no necesariamente van de acuerdo con nuestras actividades, ¿eh? O con lo que nosotros tenemos que hacer. Nada más hay que entender una cosa, ellos son niños, nosotros somos adultos. Las heridas emocionales se provocan cuando no están satisfechas las necesidades emocionales. Entonces, un niño no tiene la capacidad de entender que su mamá tiene que trabajar. Cuando es chiquito, el niño le cuesta trabajo. ¿Por qué? Porque está sintiendo algo, o sea, está sintiendo esta necesidad de cercanía, esta necesidad de atención. Entonces, ojo con eso, ¿sí? Así un poco, si hubiera que profundizar algo, pues me dices, pero yo en términos generales, sin conocer el contexto, te diría esto, ¿sí? Pues muy bien. Creo que ya, ahora sí creo que ya me van a cortar, porque si a mí me dejan hablar me quedo toda la tarde, ¿eh? Pero creo que ya se acabó el tiempo. No, y nosotros escuchándote toda la tarde felices, la verdad. Pero sí, ya se nos acabó el tiempo. Te agradecemos tanto, tanto, Pilar, porque de verdad que nos ayudas y nos iluminas con todo lo que nos dijiste. Y bueno, ya vimos que muchos quieren volver a conectarnos. Nos pondríamos de acuerdo para otra ocasión y ver otro tema, ¿no? Sí, porque tenemos programados varios, y una vez les avisamos a todos que tenemos programados varios webinares con diferentes expertos sobre diferentes temas. Ya les estaremos mandando la información para que se puedan conectar, ¿ok? Entonces, bueno, agradecemos también a todos los presentes por el tiempo en domingo. Muchos pasan el día entero en el trabajo conectados y aparte el domingo haberse conectado es difícil, así que les agradecemos mucho también a todos. Y bueno, nos vemos para otra ocasión, ¿sale?
Y bueno, solamente yo quería decir una última cosita sobre lo que dijo Fabi de cómo podernos educar también nosotros. Es más complicado cuando somos adultos el adquirir las virtudes, mucho más complicado. Por eso es importante que ahorita de verdad nos aboquemos, o sea, es importantísimo que como padres nos aboquemos a educar en las virtudes a nuestros hijos aún pequeños. No quiere decir que no vamos a poder educarnos a nosotros mismos y a un adulto, pero cuesta mucho, mucho más trabajo, ¿no? Entonces, la recomendación es, leamos el libro que nos recomendó Pilar, nos va a iluminar y nos va a dar, digamos, muchos tips, muchas formas para adquirir las virtudes, tanto nosotros como nuestros hijos. Si nosotros educamos a nuestros hijos y vemos la necesidad, vamos a ver que nosotros también tenemos que educarnos. Entonces, sí se recomienda que de verdad todos los que puedan lean ese libro. Me parece que mandaron la información en el chat de cómo bajarlo por internet, si no lo podemos comprar físicamente, tenerlo en línea, pero muy recomendable, muy recomendable. ¿Ok? ¿Sí? Bueno, pues gracias a todos y nos despedimos. Muchas gracias. Que tengan bonito domingo. Gracias. Gracias. Adiós. Bye. Bye. Bye, bye. Nos vemos, Fer. Gracias, Pilar, por eso. Gracias, Pilar. Nos vemos, Charlie. Muy interesante tu plática, en verdad, y esto nos va a servir tanto como abuelos que somos y lo ponemos en práctica. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bonito domingo. Igualmente. ¿Ya le apagó? Sí. ¿Ya apagó? ¿Dónde está? Gracias, gracias. El rojo otra vez. Abajo. Así. Abajo. ¿Cómo abajo? No puedas entrar. Ay, Malena. Ahí se salió. Es aquí y aquí. Ay, Ramón. Se configura para que